se ha sentido solo alguna vez? ¿Quién no ha experimentado este sentimiento de soledad? Que aunque uno esté rodeado de gente, a veces uno se siente solo. Y por el contrario, también puede estar uno solo y sentirse acompañado. Ese es el tema de hoy. Quiero presentar a mi equipo, al equipo que nos está acompañando hoy, la psicóloga Janina Yamatei de Afane. Gracias, Janina, de verdad. Cuando la llamo, es claro que sí, con gusto para el Señor, de verdad, que Dios te bendiga. Y tenemos 3 invitadas que van a compartir su testimonio: Sandra, Betty Isabel y Maritza. Gracias por este tiempo. La riqueza de este programa son los testimonios, son las vivencias. Las aportaciones psicológicas ayudan un montón, nos dan luces, nos ayudan. Y realmente este tema creo que es un tema que lo hemos estado viviendo y se ha como que agravado hasta cierto punto en este tiempo de pandemia. Especialmente creo que al principio tocamos este tema cuando iniciamos la temporada, ¿verdad? La soledad de nuestros adultos mayores, que a veces creemos que son objetos y no tienen sentimientos ni emociones. Y simplemente todo el mundo decide no llegar a ver a la abuelita, a la mamá adulta mayor. No vaya a ser que la vayamos a contagiar, pero no nos damos cuenta que la contagiamos y la dañamos de un sentimiento de soledad que lleva a esta persona a una depresión profunda. Quiero leer 2 citas bíblicas que son importantes porque en el sentimiento de la soledad el Señor siempre nos está hablando y nos está dando luces y nos está dando su palabra, esta palabra que da vida. Y una es en Isaías capítulo 43, que dice el Señor: no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. Si atraviesas las aguas, o sea, si estás pasando por momentos de incertidumbre, momentos de duda, momentos de miedo, momentos de soledad, yo estaré contigo y no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará. Esta es promesa del Señor. O sea, yo estaré contigo. Y así se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés. O sea, nos los dice a todos. No solo a los, en una cantidad, o sea, a los profetas, a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, sino nos los ha dicho en el Nuevo Testamento. Y esta es clave porque son las últimas palabras que dice Jesús cuando se está despidiendo, y es lo último que queda en el Evangelio de San Mateo. A mí me llama la atención. San Mateo capítulo 28 es el último capítulo y prácticamente es el último versículo. Es como cuando uno se va y dice: por favor, cierren todo. Los voy a llamar por teléfono. O sea, ¿cuál sería la última palabra, la última frase que uno dice en el último momento? Te amo, te quiero, ¿verdad? No me olvido de ti. O sea, es aquello que queremos que quede ahí como la última palabra. El evangelista, la última palabra, el último versículo del último capítulo del Evangelio de San Mateo dice: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. No dice yo estaré, no, yo estoy presente hoy, este día, en este momento. Él está contigo, Él está conmigo y está con todos nosotros. No está solo, Él está con nosotros. Yo quisiera, Janina, que nos hablaras un poquito sobre este tema, este sentimiento de soledad. Bueno, el sentimiento de soledad está muy vinculado con la emoción del aislamiento y de la tristeza, con esas otras
dos emociones, que las emociones y la diferencia entre un sentimiento y una emoción es que el sentimiento es como más tranquilo de alguna manera, ahí está, presente. La emoción es algo que así como viene, así se va y hay cambio en nuestro cuerpo. Pero el sentimiento de soledad es como ahí está. También, bueno, hemos vivido tiempos ahorita con la pandemia donde mucha gente se ha sentido sola, especialmente, como tú decías, los adultos mayores. Y en fin, por todo eso, valga la redundancia, el aislamiento que hemos tenido. También esto está muy vinculado con sentimientos de abandono, de abandono en la infancia. Entonces, las personas al vivir ciertas circunstancias en el presente, ya como adultos o como adolescentes, pero si han tenido en su raíz esta herida del abandono, de haberse sentido solos también de niños, como que las rayitas de los sentimientos, de la emoción, suben grandemente, porque es como volverlos a conectar. O sea, antes de poder sentir, antes de poder tener algún sentimiento o emoción, tenemos un pensamiento, o sea, tenemos un evento, tenemos una circunstancia, genera un pensamiento, el pensamiento pues viene a nuestro CPU, nuestra computadora, que tenemos desde pequeños. Nuestra caja negra, ahí se fueron haciendo todos estos pensamientos, y luego, después del pensamiento, generamos un sentimiento, lo cual también tiene todo el historial, y también nos da una emoción, genera una emoción, y luego generamos una decisión. ¿Actuamos o no actuamos? Y sobre ese actuar o no actuar me estoy refiriendo a que las personas reaccionan o con agresividad o con pasividad, es decir, huyen o se quedan paralizados. Y por lo general también cuando hay este sentimiento de soledad, de alguna manera, pues la persona tiende a aislarse aún más y reforzar esa herida del abandono. Es como repetidamente se da. Entonces, la propuesta, ¿verdad?, en una psicoterapia, o la propuesta que sé que Dios nos da, nos invita a tener, es actuar con asertividad. Cambiar esos pensamientos. Primero tenemos que trabajar en cambiar esos pensamientos, porque no vamos a poder generar otras emociones diferentes si no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso dice San Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Exactamente. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, primero hay que ahondar si son heridas, ¿verdad? Pedirle a Dios, a Jesús, que nos sane esas heridas de abandono, de rechazo, de injusticia, ¿verdad? Porque por lo general hay algo de eso también que está. Y luego, bueno, tenemos las escrituras que ya ves tú cuando iniciamos el programa. Realmente, si nos creemos y si pensamos constantemente, es que yo no estoy sola. En San Juan me parece que hay una cita que dice: no estoy sola, el Padre está conmigo. No estoy solo, el Padre está conmigo. Lo dice Jesús antes de morir. Fue una de las cosas que sí menciona en San Juan. No estoy solo, el Padre está conmigo. No estoy solo, el Padre está conmigo. Repetidamente, que las personas, ¿verdad? Y como yo les decía en otro programa, también aquí tiene que ver mucho cómo yo me relaciono conmigo mismo. Claro. Porque yo misma me puedo acuerpar a mí misma y ser amiga de mí misma. Claro. Por eso, cuando uno está, conozco personas que siempre tuvieron un sentimiento de soledad, hicieron su retiro y empezaron a disfrutar con su soledad. Empezaron a disfrutar, empezaron a hacerse amigas de ellas mismas. Lo que hablábamos en el programa
de la semana pasada, ¿verdad? Es cuando uno se conoce a sí misma y empieza a amarse a sí misma. Entonces me decía, increíble, ¿verdad? Y tengo otra persona también que ella decía, Dios mío, yo estoy sola, divorciada, yo no estoy sola, yo quiero casarme, yo necesito compañía. Pero a medida que han pasado los tiempos conociendo al Señor, es tan amiga de sí misma que ella viaja sola, se va al cine sola, va a un restaurante a comer sola. Siempre se lleva un libro y me dice, mira, ¿sabes qué? Definitivamente ya no estoy con esa sensación de que necesito a alguien. Porque yo le decía a ella, pero es que tú decís que tú necesitas un hombre para bailar, y si no le gusta bailar, tú me estás diciendo que te querés casar porque querés ir al cine, pero si a tu pareja no le gusta ir al cine, tú decís que querés ir a los pueblos, y si no le gusta ir a los pueblos. La cosa es que es súper importante esto, ¿verdad? Porque necesitamos descubrir esa raíz, y a veces nos quedamos con esta muletilla, estoy sola, y no le doy oportunidad a cambiar mi manera de pensar. Vamos a irnos a una pausa comercial y vamos a escuchar el testimonio de Tisabel al regreso. Así que no nos cambie. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias. Hablando del sentimiento de la soledad, Tisabel, compártanos. Bueno, sí, eso que decía Yanina es importante, ese cambio de chip. Yo tal vez compartirles muy rápidamente que en esto de la pandemia yo fui de las primeras personas cuando cerraron el aeropuerto que aterricé y me tocó, estuve 24 días en un albergue, pero nunca me sentí sola. Era increíble. Yo hoy digo cómo Dios me fortaleció y le vi eso, le vi lo bueno, le tuve que ver. O sea, yo dije, Señor, si tú has permitido eso es por algo bueno. O sea, y yo añoraba, yo he sido una persona bien tranquila, y vivía en esos días una época demasiado ajetreada. Yo añoraba un día sentirlo largo. Y me impactó a los 5 días que nos trasladaron luego a un hotel, me llevaron a un hotel a un pueblo acá en San Salvador, en Usulután, y justo el cuarto daba al volcán, y ese día lo sentí largo y le dije, te lo he pedido y tú me lo estás concediendo. O sea, y yo tenía años de no, a mí me encantaba ver películas, por ejemplo, y veía películas y yo decía, wow, o sea, eso es increíble, el que el Señor haya permitido eso para yo volver a disfrutar de cosas que no podía disfrutar por el ajetreo de la vida. Y es increíble realmente cómo Dios nunca me permitió sentirme sola. A mí, por ejemplo, me hablaban mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, toda la comunidad también. Yo digo, esa bendición de tener una comunidad, porque a mí lo que más me impactó de esto fue como ese día que yo me regresé, que no me tocaba, el Señor le pone a una hermana de la comunidad y me escribe a las 4 de la mañana y me dice, Isabel, me desperté y el Señor me mostró su rostro. ¿Hay algo por lo que usted quiere que ore? Y yo, no, Ana, pero si el Señor se lo ha puesto es por algo. Entonces, desde ahí el Señor tuvo cuidado de mí y desde ahí empezó esta aventura. Entonces, yo digo, el Señor permitió ese tiempo de soledad porque realmente estuve sola, estuve en el hotel 19 días sola en la habitación, pero nunca me sentí sola y lo disfruté, o sea, le cambié el chip. Dije, esto lo tengo que disfrutar, el sentir los días largos, que el tiempo pasa lento, era algo que añoraba y Dios me permitió vivirlo. El volver a ver películas, el tener ese tiempo para mí. Regresé a rezar a las 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia, cosas que tenía añales de no hacer. Pero yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Qué hubiera sido de Betisabel si no tuviera una relación personal con Jesús? No. Yo
A mí, no sé, Lorena, seguramente me hubiera... Yo antes de conocer al Señor era ansiosa, yo padecía de ataques de ansiedad. Una amiga me decía, hoy me dice, hace como semanas, me dice, Isa, es que es increíble, a mí me daba miedo que te dieran tu ataque y fue impresionante. Entonces, yo no sé qué me hubiera pasado. Seguramente me hubiera dado un ataque de ansiedad de estar sola o no hubiera estado fortalecida por el Señor como me tuvo. Otra pregunta, las personas, porque yo tengo entendido que al principio fue un albergue común en un salón enorme donde estaban toda la gente. Y usted estaba tranquila y me acuerdo que hasta contó que hasta estaban organizando una misa y todo eso. La pregunta es, ¿cómo estaban las personas allí que no conocían al Señor? O sea, ¿qué había ahí? Había de todo, o sea, y muchas personas, cuando empezamos a organizar, muchas personas estaban tristes, estaban angustiados por sus hijos, por todo lo que estábamos viviendo, que nadie sabía nada. Entonces, sí se percibía mucho la angustia, el miedo, y también el aburrimiento. Habían personas jóvenes, había muchos jóvenes aburridos. Ahí, o sea, vean, no hallaban cómo pasar el día, entonces se vivía un poco de todo. Y llegó esta monjita y un sacerdote que fueron ese fin de semana, recibimos la misa, lo organizamos, y los que estábamos, muchos se acercaron al Señor. Claro, es que este es el punto que yo sí quiero como que quede bien claro, porque en Isaías lo que leímos es, si atraviesas las aguas, yo estaré contigo y en los ríos no te ahogarás. O sea, era una situación, no estaba privada de sus hijos, de su esposo, en un lugar incómodo, encerrada. Pero el Señor dice, o sea, sí estaba, el agua estaba turbulenta, había una situación difícil, pero yo estoy contigo, no te ahogarás. Yo estoy contigo, recibirás mi gracia para poder sobrellevar esto. Es que este es el punto clave, porque todos podemos estar pasando por momentos muy difíciles, especialmente la ausencia de nuestros seres queridos, y decir qué barbaridad, qué desgracia. Pero el Señor dice, si tú estás conmigo, vas a darte cuenta cómo yo te doy mi gracia para sostenerte. Y este fue el punto. Vamos a ver, Sandra. Fíjese que para mí el año pasado ha sido un año fuerte. Yo hace años atrás trabajé en el área de salud. Y con eso de la pandemia, híjole, fue duro. Porque desde las noticias de que tenía fulano estaba ingresado, de los que iban muriendo, he perdido jefes, compañeros de trabajo, compartidos, colaboradores, o sea, fue fuerte. En ese momento, cuando uno comienza a ver que la gente va partiendo, llegué a pensar que toda la gente que antes fue como mi bastión, mi abuela, mis tíos, mis primos, muchos que marcaron mi vida, ¿verdad? Que fueron mis apoyos emocionales, o sea, que si me sentía triste, que si me sentía en cualquier situación, pues yo tenía dónde correr. Este año sentí que todo eso se me venía abajo. Y aparte de eso, también tenía la situación de mi divorcio, ¿verdad? Que estábamos luchando con cáncer terminal, la enfermedad terminal. Entonces, había momentos en cuando me miraba, o que me escribían pidiendo oración, entonces lloraba, meditaba, me decía, vamos a orar. Y realmente en medio de toda esa lluvia, esa tormenta de malas noticias, ¿verdad? Yo podía encontrar paz, podía sentir que cuando mi cuerpo, mi mente, mi pensamiento trataba de doblegarme en un sentimiento de tristeza, de soledad, de tantas cosas, ¿verdad? Que se da cuando los seres queridos parten, peor en circunstancias tan duras,
oraba y le pedía al Señor. Recordaba eso, entonces no es de la hoja de un árbol, sino es su voluntad. Yo no conozco sus planes, pero tengo que aferrarme a ellos. Entonces, todas esas cosas a mí me fueron dando fortaleza, ¿verdad?, para poder dar palabras de aliento a quien me llamaba, a quien me repetía, porque creo que en esos momentos todo es incierto, genera una ansiedad, ¿verdad? Y yo que sé que Dios existe, que Jesús está vivo y que ha sido mi compañía, lo único que podía hacer era agradecerle por la oportunidad de ser un instrumento para mí. Ahora, usted perdió a su esposo el año pasado. ¿Cómo ha manejado este sentimiento de soledad con la ausencia de su esposo? Fíjese, Lorena, de que cuando él se complicó, lo llegué hacia un hospital, que también el Señor es maravilloso, misericordioso, y fui a un lugar donde no estaba sola. También tuve compañía para darle a él su soporte. Y aunque sabía que estábamos pues ya en la recta final, ¿verdad?, el hecho de sentir la fortaleza del Señor, el cariño, el apoyo de mi comunidad, de mi familia, fueron pilares valiosos. Y ahora, en este 2021, fíjense que llevar la ausencia de él, para mí mi esposo significó mi seguridad, mi compañía, mi pareja, ¿verdad?, con sus altos y bajos como todo, no fue perfecto, pero aprendimos a ser idóneos el uno para el otro. Yo realmente cuando me detengo a pensar que estoy sola, sí, pero inmediatamente viene a mí todos los momentos lindos. Él fue un hombre que, gracias al Señor, con mucha fe, ¿verdad? Estuvo con una fe hasta su último suspiro, que fue maravilloso. Entonces, no hay un espacio. Cuando yo he necesitado llorar, ¿verdad?, porque ha habido momentos en que sí he sentido la necesidad. Hace poco, nada menos, hace como 3 meses, yo fui objeto de que me hackearon mi cuenta de banco. Y en ese momento, Lorena, sentir que mi cuenta no tenía ni 5, mire, entré como en un pánico, ¿verdad? Y ahí sí me sentí sola, me sentí abandonada. Fueron unos momentos terribles. Pero inmediatamente recordé que el Señor dice, junto a las vidas. Eso se me vino, pero así. Y entonces yo solo le dije, Señor, yo soy tu viuda. Entonces ahí me declaré que yo soy la viuda del Señor y lo acepté también para mí. claro, o sea que la diferencia lo hace el caminar del Señor. O sea, cuando tiene el Señor en su vida, el Señor llena todos los espacios, se convierte en el esposo, está con uno y todo. Vamos a irnos a una pausa comercial, no se nos vaya, regresamos con el testimonio de Maritza. A nada temeré, 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 a nada temeré. Creo que todos hemos pasado por estos momentos de soledad y cuando estamos platicando nos damos cuenta que todos tenemos diferentes vivencias, ¿verdad? Maritza, compártanos, por favor. Bueno, para mí comenzó desde un 15 de diciembre, que era de mucha alegría porque estaba en una reunión, cumpleaños, y mi esposo falleció ahí en esa reunión. Bueno, íbamos contentos y regresé triste a mi casa, pero que al mismo tiempo yo no comprendía y le daba gracias a Dios por la vida que había tenido con él. Y le decía que se lo llevara, que era su momento, pero que estaba agradecida con él. No sabía lo que me venía, a lo que me iba a enfrentar en ese momento,
los días pasaron, pasó la Navidad, el Año Nuevo y toda la cosa. Estaba fuera de mi comunidad en esos días porque era vacación. Entonces, cuando regresé en enero, venía con unos sentimientos tristes, dolorosos, pero que yo me acogía al Señor y que era lo que me levantaba, me daba fuerzas. Pero había momentos de debilidad, como cualquier persona, ¿verdad? Que tenía mis momentos difíciles. Recordar, pues, que ya estaba sola, que tenía que enfrentar muchas cosas en el camino, ¿verdad? Pero mi comunidad, como yo digo, nunca me dejó sola. Ellos me ponían a hacer cualquier cosa, pero yo estaba entretenida, no tenía tiempo para pensar en nada. Así es que con eso a mí me fue ayudando bastante. Y así ha pasado el tiempo. Han habido momentos en que han sido difíciles. Mi hijo el año pasado tuvo COVID y los dos en la casa. Y él me decía, quédate, él en su habitación, pero me decía, andate por abajo en todo el día, ¿verdad? Y solo subía para dormir o cuando le llevaba su comida. Pero en esos momentos, créanme que para mí fue difícil. Y ahí sentí la falta de mi esposo, porque con quién me iba a quejar, no sabía si él iba a lograr salir adelante, ¿verdad? Porque en esos días pues uno se quedaba callado, que tiene COVID y que nadie más sepa, ¿verdad? Solo la familia y el doctor que estaba pendiente. Así es que yo me refugiaba en el Señor, pasaba con la televisión encendida, viendo todo lo relacionado a acercarme cada día más a Dios, y eso era lo que me daba fortaleza y me daba confianza de que mi hijo iba a salir adelante y que logró salir, ¿verdad? De ahí pues he pasado por momentos buenos, ¿verdad? Porque yo me entrego a las cosas de Dios y ahí ya no, todo lo deposito en Él. Si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, cómo es tan importante caminar con el Señor. Esto es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Porque la ausencia, o sea, la pérdida de un esposo, si yo he escuchado, cuando dice, qué soledad más grande. Había alguien que me decía, es que en las noches cuando platicábamos, en las mañanas cuando platicábamos, qué soledad más grande. Compártanos un poquito sobre eso, ese especial detalle. Fíjense de que para mí el día es bonito. Yo puedo pasar ocupada todo el día, porque mi esposo salía a las 6:30, 7 de la mañana y yo sabía que él no estaba todo el día. Pero cuando llegaban las 5 de la tarde, Dios, horrible, y al mismo tiempo me acuerdo de que habían pasado como 8 o 9 meses y un día oigo el sonido de un pica igual al sonido de él, y entonces salgo yo a la puerta, según yo, a esperarlo, ¿verdad? Como antes. Me di cuenta que ya no iba a regresar, que tenía que aceptar eso, porque quizás no lo acepté en mucho tiempo, que él no estaba, que se había ido. Y sí, para mí las noches han sido largas, los fines de semana, para mí los fines de semana, él y yo agarrábamos camino y bueno, ya sabía yo que viernes, sábado y domingo no me comprometía con nada, ni con la comunidad. Muchas veces, porque yo decía, si me ando en cosas, sí, a veces, ¿verdad? Había cosas importantes de la comunidad, pero que no podía estar en todas, lo que estaba en mi casa, ¿verdad? Entonces,
bueno, las noches eran largas, Claro. largas, y que ahora pues he hecho otras cosas para poderme estar ocupada, y que el tiempo ha pasado también desde hace 9 años. 9 años como que sin nada. La verdad es que creo que es importante ir llenando este vacío, ¿verdad? Este vacío de soledad, uno lo va llenando con otras actividades. Ahora, también la soledad se vuelve más difícil cuando uno está enfermo. Porque cuando uno está sano, aunque uno esté solo, pues uno puede hacer diferentes actividades, pero cuando uno está enfermo, es cuando la situación se vuelve un poco más difícil. Janina. Sí, oyéndola hablar, de verdad que Maritza solo pensaba en una idea racional que vemos bastante en la clínica, y es que es horrible cuando las cosas no van como yo quisiera que fueran. O sea, esa es una idea irracional, es una mentira, no tiene por qué ser horrible. Hay algo, primero hay que quitarse esa mentira de la cabeza, porque al quitársela somos más libres de poder explorar una gran belleza en las cosas diferentes, como vienen, y si Dios las ha traído y las propone así, la soledad puede ser algo precioso, donde las personas se pueden encontrar consigo mismas y con Dios. Y eso tiene un valor impresionante porque lo otro viene siendo como sí, hay amor, hay costumbre, pero también es apego. Y el apego no es sano para una persona. Claro. Y por este mundo vamos a estar desde paso. O sea, tenemos que llegar, ese vestido nupcial del que nos habla Jesús, tenemos que estar a la medida de esa talla. Entonces, una pregunta, porque yo me imagino que ustedes que nos están viendo, varios de ustedes tienen esta sensación que dice Maritza, o sea, la sensación viene la noche, me hace falta, estoy sola. Danos ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomiendas tú que para aquellas personas, incluso para Maritza, cuando sienten esta soledad, que creen que el esposo va a venir, pero ya no está, para también Sandra, que su esposo ya no está? ¿Cuáles consejos, qué tips pudieran nos dar? Bueno, partamos de que existe un duelo, ¿verdad? O sea, y el duelo tiene sus etapas. Ya hemos tenido un programa del duelo, no vamos a entrar en detalle, y que a veces es normal tener tristeza y llorar. ¿Ok? Pero nos tenemos que poner un tiempo. No de decir cuánto va a durar el duelo, porque el duelo para unas personas dura 6 meses, para otras personas dura 1 año, para otras personas 1 año y medio, y otras podrían andar pateando por los 2 años. ¿Okay? Me refiero a que, o sea, tenemos dos caminos. O yo me voy al banquillo de los acusados, al banquillo de la soledad, al banquillo de la tristeza y de estarme repitiendo, y recordando esos bellos momentos, y que porque también llega un momento que se puede idealizar también a la persona, ¿verdad? O sea, y es un tipo de sugestión mental que la persona entonces está reavivando ese sentimiento de soledad constante. O sea, eso no puede enfermar, es como que al igual que si yo le tiro una botella de vino y le den, ¿cómo van a terminar? Claro. Entonces, aquí la salud mental es sumamente importante. Es sumamente importante, y que ustedes vengan y se acuerpen a sí mismos, se quieran a sí mismos y se digan: yo voy a ser tu mejor compañía ahora, junto con Jesús. Claro. Ajá, pero voy a ser tu mejor compañía. Y hoy nos vamos a descubrir juntas. Hacer una lista de las cosas que te gustan hacer. Que te gustan hacer, que te conectan contigo misma, que te conectan con los demás. O sea, cuando hay un límite, y eso también lo veo con las mamás, cuando se ponen límites con los hijos, o sea,
se le validan las emociones, ¿verdad? Pero cuando no se le puede dar el dulce que están llorando, Claro. pero hay que abrirles una ventana de lo que sí se puede, de lo que sí hay, porque ese es Dios. O sea, Jesús no termina el cuento en una cruz, ¿verdad? Sino que hay todo un mundo por explorar. Entonces, sí, claro, es natural de repente tener este momento que hoy escuchó el pito y esto le recordó y entonces este pensamiento, pero de ahí decir, bueno, alto, alto, ponernos un alto, porque si no, la noche va a ser muy larga y muy triste. Claro, qué bonito. Me gusta mucho, Janina, esto, la vida de Jesús no terminó en una cruz, sino que resucitó. Y creo que en lo que nos compete hacer a nosotros es decir, ya no puedo seguir así, ya no puedo seguir añorando, ya no puedo seguir llorando a mi ser querido. Tengo que hacer un alto una vez ha vivido uno el proceso del duelo, porque tampoco no querramos cambiar de la noche a la mañana en un mes, 2 meses, 3 meses, cuando alguien dice, no hombre, si ya se murió, ya estuvo. No, vivir la etapa del duelo, pero también saber que hasta el duelo tiene un límite. Y es cuando uno empieza a hacer otras actividades y empieza a hacer otras cosas que a uno le gustan. Vamos a irnos a una pauta comercial y regresamos. A nada temeré, 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 a nada temeré. Bueno, siempre con este tema interesante, vamos a ver, Sandra, comparta con nosotros. Bueno, yo para las personas que han vivido una pérdida de su esposo, de un ser querido, decirle que la vida de uno continúa y que uno tiene que aceptar que cada persona tiene su propio plan de acuerdo a nuestro Señor. Y que a mí me ha tocado vivir el compartir, entregar, ceder, ¿verdad? Y tratar de resurgir. Ahora, mucho más fácil, como lo hemos abordado acá, es de la mano del Señor, de la mano de nuestra comunidad, porque como humanos vamos a tener momentos de flaqueza, pero qué rico sentir el apoyo, la llamada, el hermano que nos sonríe y que nos dice, te veo triste, ¿qué te pasa? Y poder decir, sí, me acordé de eso, ay, pero él está feliz. Entonces son cosas que llenan. Y en las noches, por lo menos, para mí también el hecho de saber que salgo de mi trabajo, que me dirijo a mi casa, que ya no va a estar la cena con toda mi gente, también me ha... A veces se me hacía así como un nudote en el estómago, ¿verdad? Pero yo siempre he llamado a la compañía del Señor. Y le he dicho que desde que Él me rescató, desde que Él vino a mi vida, es mi compañía. Entonces, a veces yo me he ido en el carro llorando y diciéndole, Señor, tú sabes lo que yo siento en mi corazón. Y que nadie más le va a interesar ni nadie más me puede restaurar que tú. Así que yo te invito, vamos a comer frijolitos en mi casa y ahí estás tú, ¿verdad? Y llego pero convencida de eso, que llego sonriente, que llego pues, a transmitirle eso a mi familia, ¿verdad? Porque me toca que ser el pilar, ¿verdad? Y si quiero aceptar este servicio, porque yo así lo veo, este es un servicio que el Señor me dio y quiero hacerlo de acuerdo como Él se lo merece, con calidad. Y si Él me sostiene, nada más puedo pedir. Gracias, Sandra. Bueno, y tal vez para esta época de pandemia que en cierta forma a todos nos ha cambiado la vida, el aferrarnos al Señor y también creerle a su palabra. A mí la cita de San Mateo es una cita que yo desde pequeña, porque siempre tuve un cuadrito en mi cuarto donde decía, yo estoy contigo, pero uno pequeño no lo piensa. Entonces, a mí me sirvió y todavía me lo llevé cuando me casé, ahí está en la casa, el creer que Él está conmigo, así no lo siento, porque a veces no lo sentimos y es normal y es humano, pero el creer que está conmigo, a mí eso siempre me ha servido muchísimo en los momentos
donde me he sentido sola y he visto cómo Él de alguna forma a través de otras personas me hace sentir que está ahí, o de repente llegó la palabra que justo necesitaba escuchar. Entonces es aferrarnos al Señor y creerle al Señor, creer que Él está contigo todos los días de tu vida. Gracias Betty Isabel. Bueno, yo me he ocupado. He aprendido muchas cosas. Me he metido a aprender, y más que todo aquí en la comunidad, había nuestro grupo de emprendedurismo. También afuera fui a aprender a panadería, bisutería, en fin, que pastelería. He aprendido de todo un poquito porque he estado ocupada, y también me he aislado porque me ha gustado la soledad también, pero esa soledad ha sido cuando estoy en ese momento, pongo música que me alegra, que bueno, pasa buenos momentos. También pongo alabanzas que me llenan. En fin, que yo estoy ocupada en mi soledad, estoy ocupada, ¿verdad? Así que ya no me permito sufrir, llorar, y sí vienen recuerdos, y buenos recuerdos, porque quedan, ¿verdad? Pero yo no me permito estar triste más, ¿verdad? Así que entre medio de la soledad hay alegría, ¿verdad? Como dijo ella, yo no sabía que había que hacerse amiga de esa soledad, de ¿cómo se llama? De conocerme a mí misma y hacerme feliz, ¿verdad? De esa manera. Así que yo les digo, hay que ocuparse y aferrarse a Cristo, que es el único que nos sostiene. Y sí, es el esposo, el amigo, el novio, le digo yo. Y cuando voy al Santísimo, que hay aquí en la comunidad un cuadro maravilloso, yo le digo, mis ojitos, eres mis ojitos, Señor, le digo. Así es que esa ha sido mi experiencia. Qué precioso. Janina. Bueno, ya mi consejo sería, definitivamente es importante hacer como una carta de compromiso con uno mismo. El poner las cosas por puño, en puño y letra ayuda muchísimo, muchísimo a poder exteriorizar lo que uno siente, y una carta dirigida a uno mismo, de que se va a comprometer a no dejarte sola, a ti misma, a ser tu primera coach emocional, motivadora, a que esté en una nueva etapa, y que las nuevas etapas, pues es natural sentirse de repente que se extraña lo antiguo, pero la verdad que no debemos de sentir angustia ni miedo ante lo desconocido. Esta es otra idea irracional que suele venir y suele estar, que ante lo desconocido uno debe tener cierta ansiedad, angustia, incertidumbre. No con Jesús, ¿verdad? Porque Él lleva el control de todo. Y cuando se sienta, expresarlo, poderlo expresar, pero decirle: Jesús, en ti confío. Y a uno mismo, aquí estoy. No te suelto, no te dejo, no estás sola, y para adelante. Gracias. Yo recuerdo hace muchos años, antes de estar casada con mi esposo, yo me acuerdo que hubo una época ya en los caminos del Señor que me sentía sola, y especialmente en fechas importantes como la Navidad y eso, y toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, todos vivían en Estados Unidos, y yo decía: es que nadie me invita, es que nadie, 24, nadie me invita y voy a pasar sola. Iba a misa, me acuerdo que iba a misa, estoy hablando hace más de 30 años. Y yo me convertía como en una víctima. Y repetía lo que a mí me pasó de pequeña, de adolescente, cuando era la Navidad y todos se iban,
y solo quedábamos mi hermana y yo, éramos tantos, a todos los invitaban y no estaba la costumbre de reunirnos todos en casa, ¿verdad? Y todo, entonces mi hermana y yo nos quedábamos solas, 24 y 31 de adolescentes. Y ese sentimiento de aquel entonces, porque como lo que hemos vivido en nuestra niñez lo repetimos, yo me acuerdo, yo ya con mis hijos se iban con su papá, yo me quedaba sola, o sea, se repetía, ya estaba dentro de mi mente sola. Me iba a misa, regresaba, agarraba la guitarra, alababa al Señor y todo eso y me dormía. Hasta que una Navidad, porque así fueron pasando ciertas Navidades, hasta que una Navidad que yo estaba otra vez a repetir esto de la víctima, el Señor me hizo ver y me dijo, pero ¿por qué tú no llamas a otras personas que están igual que tú? Y uno dice, no, es que no porque no puedo gastar, que cada quien traiga un plato. Y eso ha de haber sido mi ángel de la guarda, ¿verdad? Que estaba ahí. Bueno, para no cansarles, fíjense que eso hice. Y empecé a llamar a todas las personas que yo conocía, que estaban en la comunidad, que son personas solas, que estaban en las mismas condiciones que yo. Le digo, no, mira, no te quieres venir a pasar el 24, hacemos un momento de oración y compartimos. Vaya, ¿qué llevo? Ah, pues tráete tú el arroz. Y después, tráete tú el puré, y tú traes no sé qué, traes no sé qué. Y miren, o sea, el Señor nos dio un momento tan hermoso. Porque normalmente cuando uno se pone de víctima es que nadie me llama, nadie me invita, nadie me hace, es que nadie. Cuando el Señor dice, pero ¿por qué no lo haces tú? Y viene el pretexto, es que no tengo dinero para gastar. Pero todo el mundo está dispuesto a contribuir. Es más, si no tienes ni siquiera para poner más que agua, pues di, yo pongo la casa. O sea, tenemos muchas formas de poder quitar esto, ¿verdad? De romper esto que nos hace sentirnos víctimas y que estamos solos y que nadie me quiere. Porque con la soledad vienen muchos sentimientos equivocados. El sentimiento de que estoy solo porque nadie me quiere. Y el enemigo que tira las flechas incendiarias, inmediatamente va a empezar a poner que como tú eres así, como tú eres allá, y empieza a restregarte tu pasado. Y si tú en alguna época, porque tal vez no te sentiste amado por tus padres, porque tus padres estaban ausentes, porque estaban trabajando, este sentimiento de que nadie me quiere y que estoy sola, empieza a llegar a tu edad adulta. Y podemos estar acompañados, pero sentirnos solos. Y creo que el Señor, a cada uno de nosotros, a ustedes, nos habla y decir, hey, hay que romper con esto. Quitar el victimitis. Segundo, si no te invitan, toma tú la iniciativa, haz tú lo que te corresponde, pero quiebra el patrón, deja de estar repitiendo la misma. Y saben una cosa, que esto es bien importante, cuando nuestros hijos ya se casaron, y yo ya lo he dicho en otros programas, nuestros hijos hacen planes donde nosotros no estamos incluidos. Y esto nos puede hacer sentir, ¡ay, qué barbaridad! Así que no, cambiemos el patrón, rompamos el patrón, pidámosle al Espíritu Santo que cambiemos nuestro chip. Cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Hay un libro que yo les quiero recomendar, que es muy bueno. Y este libro se llama Detente. ¿Cómo va tu vida? Y es esto, hacer un alto. No seguir repitiendo lo mismo que pobrecita yo, ¿verdad? Sino que haz un alto en tu vida. Esto los encuentras en Librerías La Ceiba. Se llama Detente. ¿Cómo va tu vida? Yo creo que tenemos que llenarnos de buena literatura y decirle al Señor, yo le invito, cierren sus ojos, inclinen su rostro y díganle, Señor Jesús, yo te entrego mi soledad, te entrego todos los sentimientos que no son tus sentimientos. Esos sentimientos que me hacen sentir aislado, que me hacen sentir solo, que me hacen sentir como que tú te has olvidado de mí. Gracias, Señor, porque yo creo en tu palabra, que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado, Janina. Gracias por tus aportaciones tan valiosas. Gracias, Sandrita. Gracias, Betty Isabel, Maritzita. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y no se preocupen, no se olviden de que este programa
Pasa los martes a las 9 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Gracias, que Dios los bendiga y no se olviden de decir siempre: Jesús, en ti confío. Feliz día. Bendiciones a todos. Adiós.